A lo largo de la historia, muchos tiranos subieron al poder de países, imponiendo sus regímenes extremos y dictatoriales, pero sabemos que este tipo de cosa no dura mucho tiempo. Eventualmente, el pueblo no aguanta más, se rebela, y hasta los propios soldados del general pueden volverse contra él. Ocurre que, recientemente, en nuestra historia, esos casos fueron registrados en video, con todo siendo transmitido para el mundo y guardado para la posteridad, manteniendo vivas las escenas que chocaron generaciones. Será exactamente eso lo que vamos a ver aquí hoy. Samuel Canyon Doe era un soldado que parecía haber nacido para mandar. Nacido en 1951, en una aldea sencilla llamada Tucson, en Liberia, creció en medio de la pobreza y entró en el ejército aún adolescente. En poco tiempo, se volvió sargento y ganó fama por ser disciplinado y buen tirador. Lo que nadie imaginaba es que aquel joven militar se convertiría en el primer líder del país que no venía de la élite, y que su ascenso sería tan brutal como su caída. En 1980, Liberia pasaba por una época de tensión. El país era gobernado hacía más de un siglo por descendientes de esclavizados venidos de los Estados Unidos, la llamada élite américo-liberiana, mientras la mayoría de la población nativa vivía sin voz política. Cuando el entonces presidente William Tolbert anunció un aumento en el precio del arroz, alimento básico de la población, el país explotó en protestas. La represión fue violenta y decenas murieron. En medio de ese caos, Samuel Doe, con 28 años, lideró un grupo de soldados e invadió la mansión presidencial. Tolbert fue asesinado y, en pocos días, 13 miembros del gobierno anterior fueron ejecutados públicamente en una playa de la capital, Monrovia. Las imágenes chocaron al mundo, pero dentro de Liberia, muchos celebraron el fin de la vieja élite. Doe se declaró jefe de Estado y creó el Consejo de Redención del Pueblo, formado por militares de baja graduación. Prometió elecciones y un futuro más justo, pero, como ocurre en tantas revoluciones, el poder pronto mostró su lado más oscuro. En los primeros años, Doe intentó mostrarse como un modernizador. Visitó Corea del Sur, recibió un título honorario y comenzó a autodenominarse Dr. Doe. Con el tiempo, se aproximó a los Estados Unidos, que veían en él a un aliado en la Guerra Fría. A cambio, Liberia recibió dinero y apoyo militar, pero dentro del país, la realidad era otra. Pasó a favorecer a su propio grupo étnico, el de los Kran, y persiguió a rivales, especialmente de las tribus Gio y Mano. En 1985 organizó una elección y, claro, venció con 51% de los votos. Observadores internacionales denunciaron fraude y la oposición fue encarcelada, silenciada o simplemente eliminada. Poco a poco, el hombre que decía luchar contra la opresión se convirtió en lo que más temía, un dictador. A finales de la década de 1980, Liberia se hundió en el caos. La economía se desplomaba, el desempleo se disparaba y los abusos del gobierno creaban un clima de revuelta. En 1989, el exaliado Charles Taylor cruzó la frontera con un grupo armado, iniciando la primera guerra civil liberiana. La rebelión se extendió rápido. Tropas leales a Doe reaccionaron con violencia, atacando comunidades enteras. El país se volvió un campo de batalla. En septiembre de 1990, con Monrovia en ruinas, Samuel Doe fue capturado por uno de los grupos rebeldes, liderado por Prince Johnson. Enseguida, vino uno de los episodios más chocantes de la historia política africana. Doe fue llevado a una base militar y torturado por horas, mientras Johnson bebía cerveza y mandaba filmar todo. El video mostraba al expresidente herido, intentando negociar la propia vida, hasta ser ejecutado delante de las cámaras. Las imágenes se esparcieron por toda África y se volvieron un símbolo del colapso del país. La muerte de Samuel Doe marcó el inicio oficial de la guerra civil que devastaría Liberia por más de una década, dejando cientos de miles de muertos. Fue una ironía cruel. El hombre que subió al poder, prometiendo redención, terminó siendo recordado como el dictador, cuya caída fue transmitida al mundo en video. El poder, cuando es guiado por el miedo y la venganza, suele terminar del mismo modo que comienza. 25 de diciembre de 1989, mientras el mundo intercambiaba regalos de Navidad, Rumanía cerraba una de las dictaduras más rígidas de Europa del Este de un modo que nadie olvidaría, con la ejecución televisada de Nicolae y Elena Ceausescu, la pareja que, por décadas, mandó y desmandó en el país. Nicolae estaba en el poder desde los años 60. Comenzó como líder comunista carismático, pero terminó volviéndose uno de los gobernantes más temidos del continente. Su esposa, Elena,
Elena era vista como una de las figuras más autoritarias del régimen. Juntos vivían en lujo, mientras el pueblo enfrentaba hambre, racionamiento y frío. Un contraste que, con el tiempo, se volvió combustible para la revuelta popular. Todo comenzó en la ciudad de Timisoara, en diciembre de 1989. El arresto de un pastor local que criticaba al gobierno hizo que la población saliera a las calles. La protesta se volvió masacre, cuando tropas de la Securitate, la policía secreta, reaccionaron con violencia y decenas de personas murieron. Las noticias se difundieron. En otros tiempos, nadie se enteraría, pero en 1989 el muro de Berlín ya había caído y los rumanos veían, por televisiones extranjeras, el cambio ocurriendo en países vecinos. Si Polonia, Hungría y Checoslovaquia conseguían librarse de sus regímenes, ¿por qué Rumanía no? Días después, Ceausescu intentó recuperar el control. Convocó a una multitud en Bucarest para escuchar su discurso y mostrar que aún tenía apoyo popular, pero el intento salió por la culata, volviéndose un desastre en vivo. Mientras él hablaba, parte de la platea comenzó a gritar «¡Fuera Ceausescu!». El dictador se quedó sin reacción, pidiendo calma, mientras Elena intentaba imponer silencio. Las cámaras de la televisión estatal cortaron las imágenes, pero ya era tarde. Todo el país había visto al hombre más poderoso de Rumanía ser abucheado en público. Al día siguiente, con protestas tomando las calles, la pareja huyó en helicóptero del edificio del Comité Central. Volaron hasta quedarse sin combustible y fueron obligados a aterrizar. Intentaron pedir aventón en la carretera, pero terminaron siendo reconocidos y entregados al ejército. Llevados a la ciudad de Targoviste, quedaron presos en una base militar, mientras los nuevos líderes decidían qué hacer. El miedo era que sus aliados aún intentaran rescatarlos. En la mañana de Navidad se montó un tribunal militar improvisado. El proceso duró cerca de una hora. Las acusaciones iban desde genocidio, por supuestamente causar decenas de miles de muertes, hasta destrucción de la economía e intento de fuga con dinero en el exterior. Los abogados designados a toda prisa intentaron convencerlos de alegar insanidad, pero la pareja se negó. Ceausescu insistía en que aún era el presidente legítimo y que todo no pasaba de un golpe. Luego del veredicto, la sentencia fue cumplida. Nicolai y Elena fueron llevados al patio de la base, atados y colocados delante de un muro. Ceausescu todavía habría gritado algo sobre la farsa del juicio y comenzó a cantar un himno comunista. Elena respondió insultando a los soldados. Una ráfaga de disparos cerró el régimen más temido de Rumanía. Las imágenes fueron exhibidas en la televisión 2 días después y corrieron el mundo. Un choque para quien celebraba la Navidad. Era el fin simbólico del comunismo en el país y una advertencia clara de que Europa del Este nunca más sería la misma. La pareja fue enterrada en Bucarest y el país abolió la pena de muerte enseguida. Décadas después, todavía hay quien lleva flores a la tumba de Nicolae, pero la mayoría de los rumanos recuerda aquella Navidad como el día en que el miedo terminó y el país por fin respiró aliviado. En 2011, el mundo asistió, casi en tiempo real, al fin brutal de uno de los gobernantes más excéntricos y temidos de Oriente Medio. Muammar Gaddafi, que mandó en Libia por 42 años, fue capturado y ejecutado en medio del caos de la guerra civil, y las imágenes circularon por todos los rincones del planeta. Gaddafi llegó al poder en 1969, después de derribar la monarquía libia. En los primeros años, se vendía como un líder revolucionario, con ideas de independencia e igualdad social. Pero, con el tiempo, el discurso se volvió culto a la propia imagen, acumuló riqueza, persiguió opositores y se mantuvo en el poder a la fuerza, controlando todo con puño de hierro. Durante décadas, Gaddafi sostuvo un estilo de vida extravagante, dormía en tiendas lujosas, rodeado de guardaespaldas mujeres, y le gustaba ser tratado como hermano guía de la revolución. Mientras tanto, la población libia lidiaba con represión y pobreza, y quien osaba criticar al régimen simplemente desaparecía. En 2011, una ola de protestas se esparció por varios países árabes. Tras la caída de dictadores en Túnez y Egipto, los libios también salieron a las calles, pidiendo el fin del régimen. La respuesta de Gaddafi fue violenta. Envió tropas y aviones contra los manifestantes, lo que transformó las protestas en guerra civil. El conflicto llamó rápidamente la atención internacional. La Organización del Tratado del Atlántico Norte pasó a bombardear fuerzas ligadas al dictador, mientras grupos rebeldes avanzaban por el país. En pocos meses, el control de la capital, Trípoli, ya estaba en manos de los insurgentes. Gaddafi, aún así, se negaba a dejar el poder.
Con el régimen desmoronándose, Gaddafi intentó escapar. Huyó con un convoy hacia su ciudad natal, Sirte, que se volvió el último reducto fiel al dictador, pero el cerco se cerraba. El 20 de octubre de 2011, aviones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte atacaron los vehículos que transportaban al ex líder. Herido, él y algunos aliados se escondieron en una tubería de alcantarillado, intentando despistar a los rebeldes. No sirvió. Minutos después, el grupo fue descubierto. Cámaras de celulares registraron a Gaddafi siendo arrastrado, herido y rodeado por combatientes furiosos. Él suplicaba para no ser asesinado, pero la multitud no quiso escuchar. El dictador que, por décadas, gobernó con violencia, enfrentaba ahora el mismo destino delante de las lentes. Los videos del momento circularon instantáneamente. Noticieros y redes sociales mostraron las escenas del exdictador capturado y luego, ya sin vida. Las circunstancias exactas de la muerte nunca fueron totalmente esclarecidas. Oficialmente, Gaddafi habría sido alcanzado en medio del enfrentamiento, pero las grabaciones muestran que fue torturado antes de morir. Su fin fue transmitido como un símbolo del colapso definitivo de un régimen que parecía eterno. En pocas horas, el hermano guía de Libia se volvía el ejemplo más marcado del destino de un dictador ante la propia revuelta que intentó apagar. El país, por otro lado, se hundió en años de inestabilidad y disputas internas, y hasta hoy intenta reconstruirse. Benito Mussolini fue el hombre que puso a Italia en la ruta del fascismo. Durante más de 20 años, el Duce gobernó con puño de hierro, aliándose al dictador alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando el conflicto se volvió contra él, el dictador vio el imperio que construyó desmoronarse y terminó teniendo un final tan espectacular como su caída. En abril de 1945, la guerra ya estaba prácticamente perdida. Los alemanes retrocedían y las fuerzas aliadas avanzaban por el norte de Italia. Mussolini, que aún lideraba un gobierno títere apoyado por el dictador alemán, sabía que el cerco se cerraba. El día 25, abandonó Milán con su compañera, Clara Petacci, intentando escapar hacia Suiza. Al día siguiente, se unieron a un convoy alemán cerca del lago de Como. El plan era cruzar la frontera disfrazados, pero salió mal. El 27 de abril, partisanos, combatientes de la resistencia italiana, interceptaron al grupo en la aldea de Dongo. Uno de ellos, Urbano Lazzaro, reconoció al exdictador escondido dentro de un camión. Más tarde, dijo que Mussolini parecía exhausto, pero no con miedo. Fue llevado bajo custodia, junto con otros líderes fascistas capturados. Clara insistió en quedarse a su lado hasta el fin. A esa altura, la resistencia italiana ya había decidido que no habría perdón para quien destruyó el país. Se emitió una orden de ejecución, pero hasta hoy nadie sabe con certeza quién dio el comando final. El nombre más citado es el de Luigi Longo, jefe comunista en Milán, que habría enviado al partisano Walter Audicio, conocido por el seudónimo Coronel Valerio, para cumplir la sentencia. En la tarde del 28 de abril, Audicio y otro combatiente, Aldo Lampredi, siguieron hasta la casa donde Mussolini y Clara estaban escondidos. Los dos fueron colocados en un coche y llevados hasta la aldea de Giulino di Mezzegra, un punto pequeño en el mapa, pero que entraría en la historia. Ante el muro de la Villa Belmonte, el dictador y su amante fueron obligados a bajar del coche. Audicio apuntó la subametralladora. Según el propio, leyó rápidamente la sentencia de muerte. Lampredi, que también estaba allí, dice que no hubo discurso alguno, solo la frase final de Mussolini pidiendo que dispararan a su corazón. Pocos segundos después, el Duce ya había acabado. Pero lo que ocurrió después fue aún más chocante. Los partisanos llevaron los cuerpos hasta Milán y los dejaron expuestos en la Plaza Loreto, el mismo lugar donde meses antes fascistas habían dejado a 15 resistentes ejecutados. Era el ajuste de cuentas simbólico. La multitud, furiosa con años de guerra y hambre, descargó el odio. Patearon, insultaron y escupieron sobre los restos del dictador. Para contener la confusión, los partisanos colgaron los cuerpos cabeza abajo en una estructura de hierro, una imagen que recorrió el mundo y marcó el fin del fascismo en Italia. El cuerpo de Mussolini fue enterrado a toda prisa, luego robado por simpatizantes y escondido por más de una década. En 1957 fue finalmente sepultado en la cripta de la familia, en Predapio, su ciudad natal. Hasta hoy, la tumba atrae a grupos neofascistas que aún lo veneran. El caso se volvió blanco de teorías. Algunos dicen que el dictador fue asesinado por agentes británicos, otros que la ejecución fue escenificada con cuerpos cambiados. Nada fue comprobado, pero el hecho es que Benito
Benito Mussolini, el hombre que se decía inmortal, terminó ante cámaras, cabeza abajo, como el símbolo de un imperio que se derrumbó con él. Ion Antonescu puede no ser un nombre tan conocido como el del dictador alemán o el de Mussolini, pero la Rumanía del siglo XX vivió bajo un régimen tan violento como los de ellos, y el destino del dictador rumano terminó siendo igualmente trágico, inclusive también registrado en video. Antonescu era militar de carrera. Desde joven se destacó en el ejército rumano y ganó fama de patriota y disciplinado. Durante la Primera Guerra Mundial participó en la defensa del país y, después de eso, se involucró cada vez más con la política. Cuando Europa se hundió en la Segunda Guerra, vio una oportunidad de poder. En 1940, Rumanía atravesaba un momento caótico. El rey Carlos II era impopular, el país perdía territorios para vecinos y la población estaba revuelta. Fue en ese escenario que Antonescu dio el golpe. Forzó la abdicación del rey y asumió el mando del gobierno, con apoyo de la Guardia de Hierro, un movimiento ultranacionalista y antisemita. Poco después, adoptó para sí el título de conducator, que significa líder, el mismo tipo de culto a la personalidad usado por el dictador alemán, Führer, y por Mussolini, Duce. Bajo su mando, Rumanía se alió a Alemania. Las tropas rumanas lucharon al lado de los alemanes en la invasión de la Unión Soviética, y el país se volvió uno de los principales aliados del Eje en Europa del Este. Durante el gobierno de Antonescu, Rumanía se hundió en una de las fases más sombrías de su historia. Miles de judíos y gitanos fueron deportados o asesinados en masacres, especialmente en la región de Transnistria. Se estima que entre 250.000 y 400.000 personas murieron por orden directa o bajo responsabilidad del régimen. Antonescu creía estar purificando el país y defendiendo a la nación de enemigos internos, pero a medida que la guerra se volvía contra el Eje, comenzó a perder apoyo, incluso dentro del propio ejército. En 1944, con los soviéticos acercándose a las fronteras, el rey Mihai I, el mismo que Antonescu había apartado años antes, organizó un golpe. El día 23 de agosto, el dictador fue detenido dentro del palacio y entregado a los comunistas. Fue el fin del conducator. Rumanía rápidamente cambió de lado, declarando la guerra a Alemania. Antonescu pasó casi 2 años preso, aguardando juicio. Cuando finalmente fue llevado a tribunal, en 1946, las acusaciones eran pesadas: crímenes de guerra, genocidio y traición. El juicio fue transmitido por radio y registrado por cámaras, parte de un esfuerzo soviético para mostrar que la justicia del pueblo estaba siendo hecha. El día 1 de junio de 1946, Ion Antonescu y otros 3 oficiales fueron llevados al patio de la prisión de Gilava, en las afueras de Bucarest. Los soldados de uniforme oscuro los colocaron delante de un paredón de madera y las cámaras fueron posicionadas para registrar el momento. Antonescu mantuvo la postura militar hasta el fin. Rechazó la venda en los ojos y habría dicho: «Tiren bien, soldados. ¡Viva Rumanía!». Los disparos resonaron y el conductor cayó delante de las cámaras. Las imágenes fueron usadas después en noticieros y documentales soviéticos como ejemplo de lo que ocurría con los enemigos del pueblo. No olvides suscribirte para ver más videos como este.